no pidas ir al cielo, porque ese va a ser el estilo de vida. ¿Usted entendió eso? Si aquí tú tienes problemas para adorar a Dios, imagínate, estás pidiendo estar en los cielos con el Señor. Esa es una adoración continua. Entonces, si adorar a Dios ahorita de repente te aburre, imagínate estar en los cielos. Usted tiene que sacarle la esencia a la adoración y a la alabanza y meterlo en tu ser para que se haga una vida cotidiana. Y la vida cotidiana de adoración será lo que hará que tú puedas sentir verdaderamente el gozo y la satisfacción de adorar a Dios. A su nombre. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová está sobre ti. A su nombre. ¿Cuántos entienden eso? Levántate y resplandece. No te levantes opaco. Levántate a resplandecer, porque la luz ha llegado a tu vida y la gloria del Señor, ¿qué? Está sobre mí. A su nombre. A su nombre. Yo quiero traerle unas pequeñas historias de algunos jóvenes que Dios usó, pero para que fueran usados se tuvieron que levantar. A su nombre. A su nombre. La juventud tuvo que salir del anonimato y levantarse de tal manera que tuvo que resplandecer por sí solo. Ahora, no crea que porque yo estoy hablando de juventud, no es con lo que tienen 35, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 80 años. Escuche bien lo que estoy diciendo. Porque Abraham tuvo su primer hijo ¿a qué edad? ¿A qué edad? ¿A qué edad tuvo Abraham su primer hijo? ¿A qué edad? Ahora no voy a avanzar. ¿A qué edad Abraham tuvo su primer hijo? ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué? ¿A qué edad? ¿Quién dijo 100? No están seguros, están que 100 años no están seguros. Si yo estoy seguro de algo, yo me paro y yo digo, yo fui la que dije 100. A los 100 años, Abraham tuvo su primer hijo. A los 80 y pico de años, Caleb tuvo lo que Dios le prometió. Pero cuando Caleb se levantó, mira, y Caleb no era un joven que no hacía nada. Recuerden que Caleb era prácticamente el segunda de Josué. Y Josué tenía una orden de parte de Dios, que Dios le había dicho a Josué que él se iba a encargar de repartir las tierras. Y en esa repartición estaba la tierra de Caleb. Y Caleb le dice a Josué, tengo 80 y pico de años y estoy tan igualito como cuando Dios te dio la promesa para mí. Habían pasado aproximadamente 40 años más o menos. Y Caleb estaba trabajando con Josué. Estaba en las batallas, en las luchas con Josué. Pero llegó el momento en que Caleb se levantó y dijo, ¿sabes qué? Ahora me toca a mí. Pero Caleb se tuvo que levantar. Cuando yo hablo de la palabra levantar, significa moverte de posición. Tú puedes estar sentado y te paraste, ya tú te levantaste.
estás parado, pero caminaste, te moviste de posición. Tienes que levantarte y cambiar y moverte de posición hasta recibir lo que Dios dijo que te iba a ofrecer y te dijo que te iba a dar. Entonces, es hora de que la juventud se levante y resplandezca. La gente le gusta decir, mejor dicho, la gente le gusta repetir lo que dice la Biblia, que la gloria postrera será mayor que la primera. Y eso es muy cierto porque lo dice la Biblia. Pero la gloria postrera, usted y usted son parte de ella. Entonces esta gloria postrera es la que tú tienes que hacer que se note mayor y mejor que la primera. A su nombre. A su nombre. Entonces hay una historia en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer porque yo necesito que usted vea algo aquí. Hechos capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Habla de la historia de Ananías y Zafira. ¿Cuántos saben de esa historia? ¿Cuántos saben de esa historia? Y habla acerca de, vamos a leerlo. Hechos capítulo 5 versículo 1 dice: pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Vamos hasta el 10. 2. Y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer, y trajeron solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? El principal ahí era Pedro. Ponga atención. Y Pedro no era cualquiera cosa. Pedro era un apóstol. Era la jerarquía en el momento de los apóstoles. Él era el que estaba comandando. 3. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? 4. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. ¿Sabe qué significa expiró? Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Ahora mira lo que dice el 6. Y levantándose, ¿quién? Quiero que todo el mundo lo diga. Y levantándose, ¿quién? ¿Qué hicieron? Lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Levantándose, ¿quién? Pero ahí estaba Pedro y ahí estaban los apóstoles. Pero se levantaron, ¿quién? ¿Quién se levantó? ¿Qué dice el 7? Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, y no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han, escuchen, y miren todo lo que la palabra está diciendo. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. ¿Quiénes? 10. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron, ¿quién? La hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Ahora bien, usted está viendo el panorama. Pedro estaba diciéndole algo a ella, pero él toma de referencia que a la puerta, o sea que ellos ni siquiera estaban adentro, ellos estaban a la puerta. Es que la Biblia ni siquiera especifica quiénes eran los jóvenes, porque en realidad no importa el nombre, importa quiénes eran jóvenes. ¿Y qué hacían los jóvenes? Sacaban a la muerte de la casa de Dios.
No, es que hay una persecución con los jóvenes, ¿sabe? Los jóvenes esto, los jóvenes aquello. Y todos somos jóvenes. Los jóvenes esto, los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes. ¿Quiénes representaban Zafira y Ananías? Representaban la hipocresía, la mentira, la destrucción. Y murieron ahí. Pero los jóvenes sacaron la muerte. No fue Pedro ni los apóstoles. Los jóvenes agarraron a la muerte. Los muertos, y no solamente los sacaron de la iglesia, los sepultaron. Ahora yo necesito que usted, joven, entienda una cosa. Y estoy hablando con toda la iglesia. Toda la iglesia. Porque la juventud, esto no es el team juvenal, el team juventud, el team doncella, team señorita, team jovencita. Este es team juvenal, juventud espiritual. ¿Sabe qué significa eso? Que todos que parecieran como que los bautizaron en agua de limón. Esos son los viejos. ¿Cuántos son los viejos aquí? Alcen la mano. No, hombre, ¿esto qué es? Dios te salve María, llena eres de gracia. Voy a tener que repetir todo de nuevo porque como que no me entendieron. Esos 3 gatitos que alzaron la mano. Aquí estamos hablando del espíritu de la juventud que hubo en ese instante. Que no importando qué estaba sucediendo, ellos no estaban sentados con Pedro ni con los apóstoles. Ellos solamente estaban viendo el ambiente. ¿Por qué ellos estaban viendo el ambiente? Porque en ese momento había una gloria tremenda. Todo el mundo vendía lo suyo para ayudarse los unos a los otros. La gente buscaba de su comida para ayudarse los unos a los otros. Y Ananías y Zafira era de esa gente hipócrita que aparentaban delante de los hombres. Y aquí hay muchos que aparentan delante de los hombres. Pero como los jóvenes no aparentan y son los que son, delante de cualquiera andan acusando y juzgando. Y Ananías y Zafira. ¿Y sabe qué dijo Pedro? Alentó a los jóvenes y dijo, él no los dijo y que ellos no están acá adentro. Ellos no están metidos en las cosas que estamos haciendo. Ellos no están por allá como que no le importa nada. Ellos estaban en una posición que ellos estaban viendo el ambiente. Y cuando Pedro y los apóstoles estaban en esto y todos se estaban moviendo gloriosamente en medio del pueblo de Dios, que todo el mundo tenía lo suyo en común. Ananías y Zafira eran 2 personajes que eran importantes delante de los hombres. La devoción de ellos era delante de los hombres. Así que delante de los hombres, ¿qué ellos querían hacer? Ellos querían mostrar que ellos también estaban haciendo todo lo que los demás estaban haciendo. Pero Pedro sentado ahí, guiado por el Espíritu Santo de Dios, por el discernimiento que tenía, y discernió lo que estos 2 estaban haciendo. Discernió lo que estos 2 habían hecho. Y venían con mentiras, diciendo que vamos a venderlo en $1,000, pero vamos a entregarle a la iglesia 500. Yo tengo $2,000 para dar, pero como yo no quiero dar todo mi dinero, como yo no quiero hacerlo así, yo voy a dar 500. Y la mentira era que venían diciendo, solo tengo esto. Si usted llega diciendo, yo tengo esto, pero quiero dar esto, es distinto. A su nombre. Si usted no quiere darlo todo, dígalo. No sea hipócrita ni mentiroso, que eso fue lo que dañó a Ananías y a Zafira. Y delante de los hombres venían y daban para que la gente viera que ellos estaban dando. Pero Pedro sabía que había algo oculto detrás de ellos. Y los jóvenes estaban afuera. Porque la Biblia dice que los jóvenes estaban
Los pies de los jóvenes estaban a la puerta. O sea que ellos estaban listos para sacar la maldición de su casa. Estaban listos a la puerta para sacar la muerte de su casa, de su vida, de su negocio, de su trabajo, de la escuela, de la familia. ¿Y ellos qué hicieron? Pedro dice, como Zafira la mujer no sabía lo que había pasado con Ananías, Zafira entra. Me imagino que ellos planearon, ve tú primero y vamos a contar la misma historia. Y Ananías llegó, murió, lo sacaron, lo sepultaron y ella ni cuenta se dio. Y cuando viene con la historia esta barata, hipócrita, mentirosa, y Pedro le dice, en la puerta están los jóvenes victoriosos, los jóvenes obedientes, los jóvenes que están pendientes a lo que Dios quiere, los jóvenes que están pendientes a levantarse cuando hay una situación que amenaza la vida espiritual de la iglesia. Así que ellos estaban ahí, y para que ellos no dañaran el proceso y la gloria que se estaba moviendo en el pueblo de Israel, los jóvenes entraban y ellos podían quedarse ahí muertos. Te voy a decir algo. Ellos podían quedarse ahí muertos y la gente hubiera estado llegando con lo que estaban haciendo. La Biblia no registra eso, pero yo puedo decir esto: si ellos hubieran quedado ahí muertos y la gente hubiera estado llegando con las cosas que estaban haciendo, entonces si yo llego, yo veo ese panorama con Ananías y Zafira muertos ahí delante de Pedro y los apóstoles, y yo vengo llegando con mi ofrenda, eso me desanima. Cuando hay algo muerto dentro de tu casa, tú sigues viéndolo, tú sigues recordándolo, tú sigues ahí como que, ay, pero ¿por qué? Ay, no, pero no me gusta, ay, no. Y entonces empieza un espíritu de desánimo. Y lo que se estaba manifestando iba a parar de la magnitud con que había empezado. Pero los jóvenes dijeron, no podemos dejar esa muerte ahí. Y no solamente lo sacaron, lo sepultaron. ¿Quiénes fueron? Los jóvenes. No fueron los apóstoles, no fueron los ancianos de la iglesia en aquel entonces, no fueron ninguno de estos personajes grandes. Mira que le vuelvo a decir que la Biblia ni siquiera registra el nombre de los jóvenes. Solamente se encargó de publicar de que eran jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Mira, yo no sé de usted, ni siquiera lo que dicen ser jóvenes acá adelante alzan la mano, pero a mí me van a tener que matar hasta el último día de mi vida. Es más, desde ahora en adelante me van a tener que llamar joven. El que no lo hace, no le hago caso. Van a decir, joven pastora. ¿Qué pastora? No le hago caso. Me tiene que decir joven pastora. Joven Doreen pastora. Joven Elizabeth pastora. Joven, algunos le gustan decirme que Tiny. Ahora, el que me dice Tiny no lo voy a hacer caso. ¿Cuántos son jóvenes aquí? ¿Usted sabe cuántos años tenía Moisés cuando Dios lo puso a hacer lo que tenía que hacer? Habiendo tantos otros jóvenes ahí. ¿Y quiénes fueron los que entraron en la tierra prometida? Los que nacieron en el desierto, los jóvenes. Yo no sé si usted no está entendiendo. Los que nacieron en el desierto son los que entraron en la tierra prometida junto con Josué, Caleb y los que obedecieron, los últimos que obedecieron a su nombre. Y como la Biblia no menciona nombre, usted se tiene que identificar con uno de esos jóvenes que está hablando la Biblia aquí, a su nombre. Esta generación de jóvenes fueron los que sacaron la muerte de la iglesia. A mí me molesta cuando yo escucho decir
de que en los tiempos de antes, la juventud era esto. En los tiempos de antes, años atrás, ¿cuántos años tiene la iglesia? ¿Para cuántos años vamos? ¿Para cuántos años vamos? 27. ¿Quién dijo 26? Vaya para atrás y venga corriendo y siéntese de nuevo. Vamos a 27 años. Yo voy a hablarles de más o menos 10 años. Cuando la iglesia más o menos tenía 10 años. Los jóvenes de aquel entonces con los jóvenes de ahora, la gente le gusta estar, lo que han quedado aquí, que conocieron los jóvenes de antes. Hay algunos que todavía están por aquí. ¿Quiénes son los jóvenes de esa época, de los 12, 15 años de la iglesia más o menos, que están por aquí? ¿Quién está por aquí? Álceme la mano. Sube. ¿Quién más? Linelka, Yaricel, Smith, Osema. ¿Quién más? Yo estoy segura que si yo me siento con ellos y ellos me van a decir, es que antes esto, antes lo otro, antes eso. ¿Cuál era la membresía de la juventud anteriormente? Más o menos era de 90 a 100 jóvenes. Escuche, ¿dónde están? ¿Dónde están? Si el mover era tan profundo, eran los más rabacucos espirituales, ¿dónde están? Es que eso no se trata de apariencia. No se trata de que hacer ver quién es más espiritual y quién es más. Se peleaban para ver quién oraba más que el otro. Se peleaban a ver quién hacía más ayuno que el otro. ¿Me equivoco? Linelka, ¿me equivoco? Dime, ¿me equivoco? Yaricel, grítalo, ¿me equivoco? Grítalo, no haga así, grítalo. Sube, ¿me equivoco? Mira, y ustedes no tienen que ponerse de ninguna manera, porque yo era de esa época y yo era líder de los jóvenes. ¿Verdad, Angie? ¿Por qué tengo que traer esto a colación? Los que quedaron son los que tenían los ojos puestos en Jesús. Los que se fueron son los que tenían los ojos puestos en los hombres para que vieran lo que ellos hacían. Algunos salieron de aquí yéndose para otras iglesias. Algunos, pocos. Aún así, usted averigüe de esos pocos cuántos hay en otras iglesias. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque la Biblia me dice a mí que la gloria postrera será mayor que la primera. Esos mismos jóvenes, algunos adultos de los que están aquí, estaban en esa época. Algunos de los adultos, más adultos que los jóvenes que estaban en esa época. Y la misma supuesta gloria que había en ese momento con esos jóvenes, los adultos de hoy en día estaban ahí y ahorita están aquí. ¿Dónde está la gloria postrera? ¿De quién depende? ¿De quién? ¿Qué representa la muerte? La muerte representa mentira, hipocresía, apariencia, preocupación por cómo lo vean los hombres. Mira, la Biblia dice que así tu testimonio tiene que estar bien delante de Dios como delante de los hombres. La Biblia lo dice. Pero cuando tú te preocupas solamente por tu apariencia delante de los hombres, tú no vas para ninguna parte. Y eso fue lo que pasó con Ananías y con Zafira. Entonces, esto no tiene que ver con edad, porque la Biblia no me está hablando a mí que había una edad específica de los jóvenes. Y la Biblia no me está diciendo a mí que había algún rasgo específico de los jóvenes. Solamente me dice que eran jóvenes.
repente esos jóvenes, algunos de ellos tenían dolor de rodillas, o le dolía la ciática, o de repente andaban con un bastón, o de repente tenían que ayudarlo para caminar, o de repente cualquier cosita que hacían, podían bajar y para subir tenían que buscar un tractor para subirlos. Lo que quiero darle a entender, que si Dios se pudo mover con las personas a cierta edad y aún podían hacer grandes cosas, ganar luchas, ganar batallas, ganar lo que sea, porque solamente se tenían que levantar. Solo hay que levantarse y decidir. ¿Qué es levantarse? Decidir. Yo decido hacerlo, yo decido conseguirlo, yo decido caminar, yo decido avanzar, yo decido superarme, yo decido salir del anonimato, yo decido resplandecer para Dios. Se necesita uno por lo menos. Uno. Eso me recuerda al libro de los jueces. ¿Usted sabe por qué en la Biblia aparece un libro de los jueces? Porque el pueblo de Dios, después que hacían tantas locuras una y otra vez, y cada vez que hacían algo que desagradaba a Dios, Dios le quitaba la mirada y lo entregaba en manos de sus enemigos, a que vivieran por muchos años como esclavos nuevamente. Y el pueblo clamaba y Dios le mandaba un juez. No le mandaba rey ni gobernador, le mandaba un juez. Hay un juez que Dios manda que se llama Samgar. Este juez, ¿cómo fue que fue juez? Y le estoy hablando de jóvenes para que vea. Samgar era un joven que trabajaba como campesino con los bueyes. Y Dios le muestra una batalla. Y él dice, ahora ¿cómo lo peleo? ¿Cómo hago? ¿Cómo lo peleo? Lo único que él tenía era una jabalina. Jabalinas son como esas cosas que parecen flechas, que tienen una cosa que guía a los bueyes. Y dice la Biblia que ese campesino sin experiencia de batalla le ganó alrededor de, si no me equivoco, 400, 600 hombres filisteos. Y cuando le gana la batalla, a raíz de ganar esa batalla, él se convierte en juez, prácticamente gobernador del pueblo. Escucha lo que estoy hablando, se convierte en juez. ¿Qué hace un juez? ¿Qué hace un juez? Juzga. Un juez sentencia. Un juez dictamina. Y eso fue lo que él hizo. A raíz de ganar esa batalla, él se convierte en juez. Pasa el tiempo y muere Samgar y el pueblo vuelve a hacer estupidez. Y Dios levanta otro juez. Y Dios se fue levantando juez y juez y juez. Ahora estoy hablando de puros hombres. En ese mismo libro donde se encuentra Samgar, en Jueces, se levanta una jueza, Débora. ¿Y sabe qué me llama la atención de una de las cosas que Débora habla? O mejor dicho, que canta, porque dice que fue un cántico después de una victoria. Ella dice, el pueblo estaba desolado, el pueblo no tenía nada, el pueblo estaba mal, estaba decaído, hasta que yo, Débora, me levanté. ¿Me levanté de qué? Débora era una sierva de Dios. Dentro del pueblo habían hombres y mujeres que aún trataban de hacer la voluntad de Dios, pero en su gran mayoría había gente que hacía lo que les daba la gana. Y moría un juez y no había quien estuviera enfrente de ellos. Y dice la Biblia que Débora se sentaba debajo de una palmera y el pueblo iba a ella a pedir consejo y a pedir juzgamiento. Ella juzgaba. Ella era jueza y profetiza. Pero dice Débora, hasta que me levanté. Usted va a seguir en la misma situación hasta que tú decidas levantarte. ¿Qué situación? En la misma miseria,
en la misma circunstancia en la que tú has tratado de salir y no has podido salir, ahogado en tu propio pensamiento, y decir que no tienes nada. Cuando Débora usó, creo que fue a Jael, si no me equivoco, para ganar una guerra, y estaba Barak, que era un hombre, y habían otros ahí, y ella le dice, vaya, es que no recuerdo el nombre, pero ella le dice, vaya a esa guerra y pelee. Y este hombre le dice a ella, ven tú conmigo, Débora. Y Débora le dice, ok, yo voy a ir contigo, pero quiero que sepas que la victoria no va a llevar nombre de hombre, sino va a llevar nombre de mujer. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque tanto hombres como mujeres tienen la potestad para hacer lo que sea delante de Dios. Solo tienen que decidir levantarse a su nombre. Cuando tú escuchas, tú te levantas. Si Dios te tiene aquí hoy es para que tú escuches y tú te puedas levantar. David estuvo corriendo y escuchó a Goliat hablando tonterías. Y David se levantó a matar a Goliat porque él escuchó que habló tonterías. Y así mismo yo te puedo seguir mencionándote otros nombres de muchos hombres de la Biblia, muchas mujeres de la Biblia que tuvieron que escuchar para decidir levantarte. ¿Cuántas veces has escuchado mucho de lo que Dios te ha dicho y aún permaneces en el mismo sitio, en la misma situación, en el mismo anonimato? Hay cosas que hacer. Es tiempo de que tú te pares en la puerta de tu casa y tú saques al diablo fuera de tu casa. Como los jóvenes se pararon en la puerta de la iglesia y sacaron la muerte, tú tienes que pararte en la brecha y sacar la muerte y al mismo diablo de tu casa. Y esto no se trata de edad, se trata del espíritu joven. El espíritu joven quiere hacer de todo, cuando sea, como sea. Pero todo esto lo hicieron con la ayuda de Dios. Daniel era un joven que estaba en una posición, y en su primer año de reinado, Daniel se acordó de una profecía de Jeremías. Y él leyó, y él leyendo se da cuenta que había una profecía de Jeremías a Daniel. Mira que Daniel estaba leyendo lo que Jeremías había dicho. Y Daniel dice, wow, ¿cómo es esto? ¿Por qué esto no ha pasado todavía? Y Daniel dice, ¿sabes qué? Voy a voltear mi rostro y me voy a meter en oración y en ayuno para que esa profecía que Dios dio de mi pueblo se cumpla. Y se levantó Daniel, cambió de posición, porque el pueblo estaba en destrucción. Porque recuerde que cada juez que moría, el pueblo hacía lo que le daba la gana, hasta que se levantara otro juez. Después moría ese juez y el pueblo hacía lo que le daba la gana. ¿Sabe por qué? Porque Dios solamente se comunicaba con la gente obediente. Y el momento de la gente obediente en aquel entonces eran los jueces. Y Dios se conectaba y le hablaba a los jueces. Cuando ese juez moría y el pueblo hacía lo que le daba la gana, Dios volteaba y ponía su mirada a otra parte. Cuando el pueblo empezaba a clamar por las cosas que le estaban pasando, Dios volvía y ponía otro juez. Y Dios se comunicaba con ese juez. Y ese juez arreglaba, ayudaba, se esforzaba por el pueblo. Hasta que ese juez volvía y moría. Y volvía. El pueblo de Dios era como... Siempre he dicho, el pueblo de Dios es el pueblo más turro que existe. Y ellos podían palpar lo que Dios estaba haciendo.
Y hay muchos jóvenes que palpan y saben lo que Dios está haciendo. Y Daniel reclamó lo que Jeremías había profetizado y le dijo a Dios: ahora reclamo en oración, en ayuno, lo que tú dijiste que ibas a hacer con el pueblo, hazlo hoy, porque ya tú diste una palabra. Ahora yo puedo preguntar: ¿cuántas palabras Dios te dio a ti? ¿Y cuántos no se han cumplido? Yo puedo estar segura, 100%, que el 80% de las personas que están aquí adentro aún no se le ha cumplido lo que Dios le dijo. Que se haya cumplido una que otras cositas es otra cosa. Que tú empezaste a ver la mano de Dios obrando en ciertas cosas, claro que sí, lo empezaste a ver. Pero se cumplió en su totalidad lo que Dios dijo de ti. ¿Sabes cuándo se va a hacer? ¿Sabes cuándo Dios va a soltar su brazo? Porque ahorita mismo Dios tiene los brazos cruzados. ¿Sabes cuándo Dios va a soltar su brazo? Cuando haya uno dispuesto a levantarse y decir: Dios empieza a actuar. Las circunstancias, las situaciones en tu vida, quejarte y sentarte y decir: no puedo, no sé. Es mejor pararte, levantarte y ir a Dios a ver por qué Él permitió. No por qué te lo hizo, por qué lo permitió. Para que Él te pueda dar la respuesta y tú puedas avanzar en fe. A su nombre. No se preocupe que ya estoy terminando, creo. Entonces, Sangar usó la jabalina, él usó lo que tenía. Jael usó un vaso de leche, si no me equivoco, y una estaca. Usó lo que tenía. El problema de muchos es que está viendo lo que otro tiene y no usa lo que tiene. Porque cuando tú usas lo poquito que tú tienes a tu favor, en tu poder, lo que tú puedes utilizar, lo que tú tienes en el momento, Dios va a multiplicar lo otro que te hace falta. Pero aprenda a usar lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes? Yo no sé mucho, yo no canto, yo no esto, yo no lo otro, yo no puedo hablar tanto, yo no sé. Usa lo que tienes para que Dios empiece a hacer grandes cosas contigo. Y la juventud de una vez por todas pueda despertar, levantarse y resplandecer. No 1, 2 o 3 nada más. No 4, ni 5, ni 10. Todos. Todos. A su nombre. Cada uno que se ponía en la mano de Dios, Dios lo usaba como Él quería. Y a Él no le interesaba la edad. Es más, no le interesaba el nombre. Este Sangar, nada más se habla ese pedacito de la Biblia de él. Nadie sabe cuántos años tenía, pero dice que era hijo de Natai, una cosa así. Era hijo de un hombre, pero no se dice más nada de él. Solo que era campesino y trabajaba con bueyes. Era arador. No se dice más nada de él. Y hay muchas cosas en la Biblia que tú te vas a encontrar que tú no necesitas que tu nombre suene. Tú nada más necesitas que Dios te use. Nadie tiene que pelear por ser visto. A Dios no le importa eso. Hoy en día yo estoy hablando de unos jóvenes que sacaron la muerte y ellos no están aquí, pero ¿de qué se está hablando? De ellos. ¿Y tú crees que ellos lo estaban haciendo por ser vistos? Ellos lo estaban haciendo porque ellos sabían la necesidad de sacar la muerte de la casa de Dios. Entonces, si nosotros somos entendidos, deberíamos de saber que si la Biblia está, por lo menos está hablando y lo está mencionando, y lo menciona 2 veces, y hace que Pedro diga: los pies de los que están en la puerta allá, los jóvenes esos que están ahí, ellos te van a sepultar. ¡Push! Cae muerta. Pero se encargó de decirle que los jóvenes. Así que ella muerta supo que los jóvenes. ¿Quiénes eran los jóvenes? De repente no eran gente insignificante en ese entonces. Cuando hablo de insignificante,
Gente que de repente no podían dar como ellos podían dar. Gente que de repente no podían hacer mucho como ellos sí lo podían hacer. Eran gente insignificante en el sentido de que la gente no le prestaba atención porque no tenían dinero, porque no ponían esto, pero ellos estaban pendientes a una cosa. Es que si yo no tengo nada de eso, pero yo quiero agradar a Dios, pero no tengo nada de eso, pero yo quiero agradar a Dios. Pero no tengo nada, Linelga, pero quiero agradar a Dios. ¿De qué forma lo puedo hacer? Sacando la muerte de mi vida, sacando la muerte de la iglesia. Ahora estaba hablando con todos los jóvenes que están acá adentro hasta los 100 años de edad. Ahora voy a hablar con los que son jóvenes, de los que les gustan tildar a los jóvenes. Así, le voy a decir una cosa, a mí me da pena cuando yo veo que las damas y los caballeros, hay un bowling acá adentro y son los primeros en brincar, saltar y hacer de todo, y los jóvenes parecieran como si fueran los que tienen 100 años. Pero cuando hay una actividad de jóvenes, lo primero en gritar, en pelear, a ver quién gana y quién no, son los jóvenes. A veces yo tengo hasta que quitarme del medio. Bueno, tenía que hacerlo porque ya no soy pastora de ustedes. Gracias, Señor, que me libraste. Mentira del diablo. A veces yo tenía que quitarme del medio. Se formaban unos witches. Ahora, no estoy diciendo, no es a verlo mal. Diga, ay, que ellos se la pasaban peleando. Pero salía una Cielo, una May, un Edilberto, una, ¿cómo se llama? Evelyn, Milady, hasta Santa. Gente que tú no ves que habla mucho. Josué. Gente que tú ves que no, y tú ves que se paraban duro. Ellos hicieron trampa. Yo gané. Usted, ese mismo ímpetu, joven, ese mismo ímpetu con la que usted se relaciona cuando usted está solamente en su team juvenil, es lo que Dios está buscando de ti cuando estás adorando, cuando estás alabando. Así no sale ningún juez por ahí. ¿De qué? Sino que se levantan los jóvenes a sacar la mortandad. Los jóvenes se levantan a sacar la mortandad. Y yo me voy a atrever a declarar hoy que los jóvenes se levantan a sacar la muerte de la iglesia. Ustedes son los autorizados a que cuando una dama o un caballero esté en su sinvergüenzura, ustedes díganle, hermana, eso no está bien. Hermana, levántate. Hermana, no juzgue. Hermana, no sea hipócrita. Hermana, no seas mentirosa. Levántate, Cristo te ama a ti y a mí. Así que desde hoy en adelante, ese es el trabajo de ustedes. Dios depende de ti. Nada más se necesita que se levante uno. ¿Quién es ese uno? ¿Quién es ese uno? ¿Quién es ese uno? ¿Quién es ese uno? Hasta las manos la tienen como amarrar al sillón. A la silla ahí. Yo quiero dejar sentado una cosa. Débora podía tener más o menos como 40 años cuando empezó, más o menos. Jael era la esposa de, no, ni siquiera vivía entre el pueblo de Dios, pero ayudó a que el pueblo de Dios pudiera ser liberado. Y si yo me la paso hablando de todo lo que yo, mire esto, todo lo que yo tengo aquí, usted se va a sentir como que, como si se le está dando correa. Pero yo no le estoy dando correa. Yo le estoy diciendo cuál es su posición dentro de la iglesia, dentro de la casa de Dios. Los jóvenes son los que se imponen. Quieren imponerse a traer cosas a la iglesia que no deben de traer. Se imponen a hacer cosas
que el resto de la congregación va a tener que tratar de seguirlo. Mira, la Biblia dice que las bendiciones de Jehová persiguen. Y para perseguir, tú tienes que levantarte y caminar para que te puedas perseguir. Tú no puedes estar sentado y echado. Para que te persiga, tú te tienes que levantar. Y tú tienes que andar. Tú tienes que caminar. Tú tienes que hacer para que esa bendición te persiga. No va a perseguir a nadie en que se eche y quiere estar arrinconado y no quiere hacer nada y espera que todos los demás hagan. Nadie va a brillar por nadie. Cada quien tiene su luz propia. A su nombre. A su nombre. Solamente decídete ponerte en pie. Es una decisión. Revolucionar la iglesia. Revolucionar los jóvenes. Así te vean como una loca o como un loco. ¿Qué le pasó a él? ¿Qué le pasó a ella? No importa, usted revoluciona a los jóvenes. Tú eres capaz. Tú te tienes que levantar. Tú no tienes que esperar que el líder haga. Aunque digan, pues tú no eres líder, no me importa. Se dijo esto es lo que se va a hacer. Tenemos que hacer esto, tenemos que llegar allá. Se necesita uno. A su nombre. Se necesita uno. No dos, ni tres, ni el compañero que si él lo hace, lo hago yo. Voy a esperar para ver quién lo hace para hacerlo yo. Se necesita uno. Denle un fuerte aplauso al Señor. Creo que ya se puede poner de pie. Si aquí usted quiere que las cosas cambien a su favor, usted va a tener que sacar la muerte de su vida. Estoy hablando con todos, hermanos. Porque sí es cierto que hay muchos jóvenes de menores de edad. No estoy hablando de menor de edad de 1 año a 17, estoy hablando de menos edad. Que le cuesta ciertas cosas, pero también hay otros adultos aquí que parecieran que están más muertos que vivos. Incluso cuando llegan, pareciera como que llegan en un estado de que necesitan que el último pelo de su cabeza vuelva a ser bautizado. Yo solo digo que levantarse es simplemente cambiar la posición en la que tú te encuentras. Cambia de posición. Si sientes que estás muy abajo, cambia de posición. Súbete. Lleva al enemigo. ¿Cuál es el enemigo de todos? ¿Quién es el enemigo de todos? Lleva a tu enemigo a tu área de confort. Por eso es que el águila cuando agarra a la serpiente lo lleva arriba. Porque arriba la serpiente no le puede hacer nada al águila. Ese es el terreno del águila. Por eso es que cuando la agarra la lleva arriba y la suelta. Esa serpiente no puede quedar viva. No hace mucho. No hace un pocotón de cosas. Solamente lo lleva a su terreno. ¿Tú sabes cuál es tu terreno? Cuando te pasa algo, ¿qué es lo primero que tú piensas? ¿Cómo pelear y cómo hacer las cosas? ¿Qué es lo primero que tú piensas? Si cuando te pasa algo, tú tienes que llevar las cosas a tu terreno. Tú como hijo de Dios, ¿a dónde tú lo llevarías? A tu terreno. ¿Cuál es tu terreno? ¿Cuál es tu terreno? Oración. Llévalo a tu terreno para que conozca al águila de los águilas. ¿Quién es el águila de los águilas? ¿Por qué usted cree que el águila sube? Quiere mantenerse allá arriba. Y la Biblia habla del águila. Por algo es. La Biblia habla de los siervos. Puede ir pasando al altar. Pasen los jóvenes que están aquí adelante primero y después pasan todo lo demás. Y no se pongan allá. Y no me dejen un hueco ahí. Y no se pongan allá. Y pasen de una vez. Usted sabe por qué la Biblia también habla